Sean ustedes muy buenas noches, les saludo en el nombre del Señor. Sé que hemos estado un rato con alabanza, amén. Vamos ahora sí a entrar al mensaje de la palabra de Dios y vamos a orar todos juntos. Ahí usted en su casa, por favor, incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que en esta noche nos dé la dirección, nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por este momento que tú permites, Señor, estar aquí frente a mis hermanos que están en sus hogares a través de este medio de comunicación, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú tengas una palabra para nosotros en esta noche, Señor. Que tú nos hables al corazón conforme a nuestra necesidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor Dios Santo. Y declaramos en esta hora sobre los hogares, sobre la familia, cielos abiertos y tu presencia en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero que vayan a sus Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 126. Amén. Ahí va a centrarse el sermón en esta noche. Salmos, capítulo 126. Vayan a sus Biblias, por favor. Vamos a leer el Salmo 126. Dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El tema que le he puesto a este sermón se llama de la tristeza a la alegría. Amén. Es bueno entender el contexto de este Salmo 126. Lógicamente, cuando hemos leído el texto, se habla en tiempo futuro, cuando Jehová hiciere volver, como un añoro, como una esperanza que podía pasar. Pero en la traducción, en el lenguaje actual, este texto se habla en tiempo pasado y parece que es lo más cercano al original, porque este salmo se escribió, parece, después que Israel regresó a la tierra prometida, después de estar de 70 años cautivos en Babilonia. Esto es bueno entender. En el año 586 a.C., el reino del sur, o sea, Judá, fue llevado cautivo por la nación de Babilonia, ¿no? El cautiverio, o sea, el tiempo que estuvieron ahí, amén, fue de 70 años. 70 años como esclavos en una nación extranjera. 70 años allí sirviendo a otros. Y estos 70 años que estuvo Israel en Babilonia fue profetizado por Jeremías. En Jeremías capítulo 25, mira cómo profetiza el profeta, amén, cómo les habla a todo este pueblo de Judá, amén, que iban a ser llevados cautivos. Y lo que pasa es que algunos o muchos de este pueblo no entendieron el mensaje del Señor. Jeremías capítulo 25, el versículo 11 y 12, dice la palabra: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desiertos para siempre. Aquí está profetizando
Jeremías acerca del cautiverio que iba a tener todo el pueblo de Judá en Babilonia 70 años. Y uno se pregunta, ¿por qué le llevaron así? ¿Por qué tanto el castigo? ¿Cuál fue la causa por la cual Dios permitió o Dios castigó a este pueblo? Una de ellas es la desobediencia. Este pueblo, Dios muchas veces le habló a través de los profetas que se vuelvan de su mal camino. Y la misma palabra nos dice, ellos no obedecieron. Eso se fue acumulando hasta el punto que el castigo de Dios fue inevitable. Otra de las razones por la cual Dios castigó a este pueblo fue la idolatría. La idolatría porque comenzaron a adorar a dioses extraños. Comenzaron a adorar a los dioses de otros pueblos. Mira, comenzaron a adorar a esos dioses y a la misma vez adoraban a Jehová. Y usted sabe, hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no acepta de que tú le adores a Él y a la misma vez adores a otros dioses. Por eso que en el Nuevo Testamento ya dice el Señor en su palabra, no podemos servir a dos dioses, cuando dice a dos señores, porque amaríamos más al uno y aborreceríamos al otro. No puede servir al Señor y a las riquezas, porque muchas veces, quizás usted dirá, hermanos, yo no adoro un ídolo, pero hacemos de las riquezas un ídolo. Y eso está mal. Eso no le agrada a Dios. No podemos tener dos, tres dioses. Dios es celoso. Y ese es el celo, hermanos, que hizo que Dios usara a este pueblo, a los caldeos, para que Judá, el reino del sur, o sea, Israel, por decirlo así, ¿no?, fuera llevado cautivo a Babilonia por 70 años. En ese tiempo que los judíos estaban cautivos, y uno comienza a leer en los Salmos, ellos añoraban, deseaban regresar a su tierra. Querían regresar, pero no podían. Usted dirá, ¿por qué? Porque cuando Dios dice 70, es 70. El tiempo de Dios se tiene que cumplir. Por eso que yo digo algo. Las bendiciones de Dios, la respuesta de Dios, siempre son en su tiempo. Y Dios tiene un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un tiempo que en ese tiempo, hermanos, Dios cumple su palabra. Y tomando como una premisa esta palabra, quiero tocar algunos puntos importantes, amén, que está aquí en el Salmos, en el capítulo 126, amén. Número 1, en su tiempo, Dios liberó a su pueblo. El versículo 1 al 3, vaya por favor a Salmos 126. Dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Sí o no? ¿Y qué más dice? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos, ¿qué dice la palabra? Alegres. Amén. Ese es el texto que hemos leído. Y aquí quiero tocar 4 cosas importantes. El primero, en Dios los sueños se hacen realidad. Otra vez lo repito, quiero tocar en este punto 4 cosas. En Dios los sueños se hacen realidad. El versículo 1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ahora, en el versión
la traducción, el lenguaje actual, mira lo que dice: cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. Entonces, mira, hay una diferencia entre la Reina Valera, el texto que estoy leyendo, y la traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual lo habla en tiempo pasado. Hace ver que cuando Israel regresó de Babilonia, se cumplieron los 70 años, regresó a su tierra, a ellos le pareció, creíamos que estaba soñando, o sea, como que no lo podían creer. Y no puede ser verdad, era verdad. Habían vuelto a su tierra, habían vuelto al lugar que ellos siempre querían volver. Escúchame. En el Salmo 137, por ejemplo, habla de cómo ellos se sentían en Babilonia siendo esclavos o estando cautivos. El versículo 137, versículo 1 al 6 dice: junto a los ríos, dice, de Babilonia. Ellos cuentan, narran aquí los lamentos en Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún quise ir y aún llorábamos. O sea, lo que está narrando acá este salmo es que cuando este pueblo, el pueblo de Dios, se encontraba en Babilonia, esclavos, junto al río, se ponían a llorar. Se ponían a llorar porque estaban en una tierra extraña. ¿Y usted cree que en tierra extraña no sufrían? Quizás de repente me está escuchando alguna persona que está en una tierra extraña, que no vino porque quiso venir. De repente la situación, las circunstancias le trajeron aquí. Y usted sufre. A veces de repente a solas llora. Y claro que cuando uno pasa un dolor, a veces las lágrimas brotan. Dice aquí: nos acordábamos de Sión. Se acordaban de su tierra, se acordaban de Jerusalén, se acordaban de la tierra prometida. Dice: sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, su guitarra, por decir así. Y los que nos habían llevado cautivos, qué raro, ¿no? Es un poco controversial. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantamos algunos de los cánticos de Sión. Y mira cómo dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo voy a cantar? Decían ellos, cánticos, porque no podían cantar, porque en su corazón había tristeza, había dolor, y no había canto en el corazón de ellos. Y mira lo que dice. Escúchenme: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, dice, mi lengua se pegue a mi paladar, y si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El añoro de los judíos era: volveremos algún día a nuestra tierra. Y cuando volvieron, cuando el tiempo se cumplió y volvieron, dice que no lo podían creer. Era como si estuviéramos soñando, ¿no? Una de las palabras que quiero resaltar aquí es sueño. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es un sueño? No lo vean solamente por algo de dormir, ¿no? Un sueño puede ser un anhelo que tú quieres lograr, puede ser un deseo que tú quieres obtener. Esos son los sueños que a veces tenemos. Escúchame. Y una de las cosas que a veces vemos es que el diablo quiere matar tu sueño. Mira una cosa, le digo. Usted debe tener un sueño de querer lograr algo. Yo creo que muchos jóvenes que están estudiando quisieran ser grandes profesionales. Eso es tu sueño. Otros quizás quieren ser empresarios. Eso es tu sueño. Otros quizás, no sé, quieren ser políticos, lo que quieran ser, ese es su sueño. Otros quieren ser siervos de Dios y ese es su sueño. Pero ¿qué es lo que pasa en el tiempo? Amén. A veces Satanás viene y quiere matar este sueño que tú tienes.
Los sueños te dan la razón de luchar por ellas. Le digo la verdad. En la Biblia se menciona hombres que tuvieron sueños y que no permitieron que el diablo ni las circunstancias, aleluya, maten el sueño. Uno de ellos fue Jacob. Jacob tuvo un sueño. Dios se le apareció en un lugar llamado Betel. Ahí soñó que había, ¿cómo se llama? En una escalera que ángeles subían y subían en ese lugar. Y en el Génesis, en el capítulo 28, en el versículo 15, mira lo que Dios le había dicho a este Jacob. Amén. En el capítulo 28, amén, el versículo 15, la palabra de Dios, dice así la palabra de Dios. He aquí, le dice Dios en medio del sueño, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y dice acá, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. Esta palabra quiero enfatizar cuando Dios le habla a Jacob en medio del desierto, huyendo de su hermano, porque su hermano, y él estando allí, se acostó en una piedra, tuvo un sueño, estaba errante, estaba sin nada, solamente tenía una madera en su mano o un báculo en su mano. Y en esa situación es cuando Dios le habla a Jacob y le dice, no te voy a dejar, aleluya, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esa palabra quedó impregnada en Jacob. Aleluya. Y Dios no lo dejó, porque le dio una palabra y Jacob se movió en esa palabra. No permita, hermano, escúchame, que el diablo mate tu sueño. Porque si Dios te dio un sueño, aleluya, si Dios te dio una visión, si Dios te habló que algo iba a hacer contigo, te quiero decir en esta noche que Dios no te va a dejar hasta que haya hecho, aleluya, lo que te ha dicho. Dios cumplirá su palabra contigo en su tiempo. Si hasta ahora no has visto nada, te digo una cosa, no pierdas la fe, no pierdas la confianza. Créele a Dios, porque Dios hará todo a su tiempo. Aleluya, a su tiempo. Otro hombre que no permitió que Satanás robe su sueño fue José. José perseveró por sus sueños. Dios le dio sueños a José. En una ocasión dice que soñaba que él tenía un manojo y sus 12 hermanos o sus 11 hermanos alrededor estaban ahí, sus hermanos, y su manojo se elevó arriba, sus hermanos también, y el manojo de José quedó directo y los de sus hermanos comenzaron a inclinarse y él los contó el sueño a sus hermanos y sus hermanos comenzaron a tener envidia porque decían, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Porque miraban que los otros manojos se inclinaban ante el manojo de José. Y lo contó a sus padres también, el sol y la luna se inclinaban hacia él, y sus padres también dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? Y después sus hermanos por envidia lo venden como esclavo en Egipto. Escúchame, estando en Egipto, José siguió creyendo en lo que Dios le había mostrado. El sueño seguía vigente. Dice que él estaba como esclavo en la casa de Potifar y ahí servía Potifar a un general. Y la esposa de este se enamoró de José y quiso acostarse con él, dice la palabra, y él no quiso. Y esta mujer en despecho lo calumnió, le dijo que él quería acostarse con ella y le metieron a la cárcel. Ahora José se encontraba peor aparentemente en la cárcel, pero no permitió que la cárcel ni las aflicciones de la cárcel mataran el sueño de José. Él seguía creyendo lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer Dios? No sabemos, pero Dios tiene sus formas. Y ahí permitió que 2 hombres tuvieran un sueño en una sola noche, o sus sueños en una sola noche. Primero el copero le contó el sueño, el copero de Faraón. Le dijo, soñé que yo otra vuelta tenía vides y servía la copa a mi amo. Y ahí José comienza a interpretar el sueño y después le dice, cuando salgas no te olvides de mí. Y el panadero le dijo, yo tenía 3 canastas y vinieron las aves del cielo y la comieron. José le dijo, en 3 días te van a matar, y lo colgaron. Pero este hombre que había sido libre, que le dijo que
supuestamente le iba a ayudar, se olvidó de José. Y a veces Dios permite cosas para que tus sueños se hagan realidad. Escúchame, Faraón tuvo un sueño de las 7 vacas flacas y las 7 gordas. Y no había quien lo interprete. Y ahí recién el copero se acuerda de José. Hay un hombre en la cárcel que me dijo todo lo que yo soñé, que me lo interpretó y lo trajeron a José. Hermanos, es ahí cuando José es exaltado y sus sueños se hacen realidad. Él llegó a ser el segundo en Egipto. Después de Faraón estaba José, hermanos. Y a la final sus hermanos vinieron por comida y se inclinaron hacia él. Los sueños se cumplen, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, tus sueños se van a cumplir. Lo que Dios te dijo, lo que Dios puso, se tiene que cumplir. No permitamos que el diablo mate tus sueños. Como Dios le habló a Israel o a Judá, y en el tiempo de Dios, Dios cumplió con este pueblo. Y cuando regresaron a su tierra, ellos dicen, cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos que estábamos soñando. No nos parecía verdad, pero era verdad. Gloria a Dios. Dije que aquí iba a tocar 4 cosas. Segundo, primero, en Dios los sueños se hacen realidad. Segundo, en Dios hay gozo. El versículo 2 del capítulo 126 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa. ¿Y nuestra lengua de qué? De alabanza. Ahora, cuando Dios cumplió su palabra sobre los judíos, esto fue razón de profundo gozo en ellos. No solamente llegaron a su tierra, sino que en su tierra, escúchame, en su tierra se gozaron. Era tanto el gozo que no podían expresar a veces en palabras. Ahora, Esdras, el libro de Esdras, amén, en el capítulo 3, en el versículo 10, nos habla de cómo era esta alegría, cómo era este gozo que tuvieron ellos. Es interesante cómo lo narra Esdras, porque este es un libro que habla de la cautividad, cuando regresaron de la cautividad. En el capítulo 3, aleluya, de Esdras, en el versículo 10, gloria a Dios, vayan a sus Biblias, amén. Dice la palabra, voy a leerlo acá en el versículo 10, dice así, aleluya, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, y con trompetas, dice, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de Israel, y cantaba, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar el cimiento de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alabanza. Y no se podía distinguir el pueblo, no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo a gran júbilo, ruido hasta de lejos. Aleluya. Cuando el pueblo de Judá regresó a su tierra, lo primero que hicieron era restablecer el culto. Comenzaron a echar las bases del templo. Y mientras le echaban, los sacerdotes comenzaron ahí con los levitas a alabar a Dios con las trompetas, con todo. Dice que los jóvenes comenzaron a alabar y a gozarse de alegría. Y los ancianos que vieron el primer templo
comenzaron a llorar. Ahora uno se pregunta, ¿había gozo? Claro que sí. ¿Y el lloro qué era? Uno puede decir, lloraban de alegría. A veces uno puede llorar de alegría, pero parece, y de entender la palabra, que el lloro de estos sacerdotes, de estos ancianos, era el templo de Salomón, un templo suntuoso, un templo hermoso, con el templo que ahora se estaba levantando. No era nada comparable. Pero ahí estaban, gozándose y llorando por otro lado. ¿No? Una controversia, ¿no? Unos lloran y otros se alegran. Pero le digo una cosa. Cuando Dios cumple en tu vida lo que te dijo, te traerá gozo. Te traerá gozo sobre ti. Escúchame. Jesús habló de esto. Y Jesús dijo, hasta ahora nada has pedido. Pide. Pide para que vuestro gozo. San Juan, capítulo 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Amén. San Juan, capítulo 16, versículo 24. Dice así. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando uno le pide a Dios algo, amén, Dios va a responder. Y cuando Dios responda, esa respuesta te va a traer gozo. Gloria a Dios, trae gozo. Por eso le digo una cosa. No permitamos que Satanás mate tus sueños. Amén. Gocémonos. Una de las cosas que al diablo no le gusta es que te goces. Una de las cosas que al diablo no le gusta es que te goces a pesar de no ver todavía. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si el diablo te quita el gozo, te quita las fuerzas. Y un soldado sin fuerza no puede pelear. O sea que gocémonos y alegrémonos. Amén o no, en su presencia. Lo tercero, dije 4 cosas, hay una buena opinión. Estoy leyendo el Salmo 126, la parte B, porque dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y aquí quiero esta parte. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. En la versión, este texto, esta parte que hemos leído, en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Así van a decir las naciones. ¿Qué significa? O sea, cuando Israel regresó a su tierra, cuando todo el reino del norte y del sur regresó a su tierra, las naciones alrededor comenzaron a maravillarse. Amén. Comenzaron a decir, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho con ellos. O sea, parecía imposible. Parecía que eso nunca iba a suceder. Y ahora ahí está Israel. Hermanos, escúchame una cosa. Dios ha ido tratando con este pueblo a través del tiempo. Y a veces era así, volvían a su tierra, otra vuelta Israel se apartaba del camino, de nuevo venía el juicio y otra vuelta volvían a su tierra. En el año 70, otra vuelta fueron esparcidos los judíos por el mundo. Y en 1948, de nuevo han regresado a su tierra. Ahora sí, en el tiempo final, la higuera floreció. Y uno compara lo que es Israel ahora, cómo Dios ha bendecido a este pueblo. Es una potencia, claro que sí. Podemos hablar muchas cosas de Israel. Yo creo que Israel ahorita es una de las naciones más bendecidas. Amén. Que muchas naciones, a pesar de no ser grande,
Aleluya. Le digo una cosa, cuando Dios te bendice, otros van a hablar de ti. Le digo la verdad, otra vuelta lo repito. Hermano amado, cuando Dios te bendice, otros van a hablar de ti. Otros van a decir grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Cuando Dios te bendice, serás de testimonio. La verdad. ¿Qué es más testimonio? Es cuando Dios te bendice. La gente habla de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso, amado hermano, escúchenme una cosa. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser testimonio en todo sentido ante la gente de afuera. Amén o no, ante la gente que no conoce a Dios. Seamos realmente testimonio en todo, para que la gente hable bien del Evangelio y no lo contrario. A veces el nombre de Dios es blasfemado a causa de nosotros por nuestro mal testimonio en todo. En todo. En Malaquías 3:12, y yo quiero leer esta parte. Miren lo que dice la palabra, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, en el capítulo 3, aleluya, en el versículo 12, y vayan a su Biblia, por favor, de Malaquías, capítulo 3, el versículo 12, alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice acá la palabra, 3:12, dice así, aleluya, 3:12 dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Tú te imaginas? Escúchame por favor. ¿Tú te imaginas que la palabra de Dios dice, serás tierra deseable? ¿Qué es una tierra deseable? Que si tú eres un empresario, todos van a querer hacer negocio contigo. Que si tú eres un profesional, todos te van a querer contratar, aleluya, porque serás tierra deseable. Hasta la gente impía va a querer que tú te emparentes con ella, pero dice la palabra que no hay que hacerlo, aleluya. Pero tierra deseable es que todos van a querer desear esa tierra que tú tienes. Desear, hermanos, la bendición que tú tienes, aleluya. Escúchame, en Dios hay buena opinión de la gente. Amén. 4. En Dios hay satisfacción. Y uno se pregunta por qué. Estamos en el 126 de Salmos, en el versículo 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Otra vuelta lo repito, estaremos alegres. Mira lo que dice la traducción. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Así dice esta versión de la traducción lenguaje actual. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Maravilloso es aquello que no se puede explicar por leyes naturales. Maravilloso es un sinónimo de milagro. Lo que Dios hizo con este pueblo fue un milagro. Aleluya. Escúchame. El milagro trajo satisfacción sobre el pueblo de Judá. No sé si usted alguna vez ha experimentado el milagro. Yo he experimentado muchos milagros. Y lo digo de verdad, muchos milagros. El milagro de mis hijas, yo lo he experimentado, porque el tener yo una generación ha sido un milagro de parte de Dios. Y cuando Dios me dio mi primera hijita, me trajo satisfacción y yo podía decir realmente Dios ha hecho maravillas conmigo. Aleluya. Ha hecho maravillas en mi vida. Es maravilloso. No sé, escúchame, no sé si tú alguna vez has experimentado un milagro en tu vida. Cuando tú experimentas un milagro, tú puedes clamar y decir a la gente, grandes cosas realmente ha hecho Dios conmigo, ha hecho maravillosas cosas y me llena de alegría, me satisface. Estoy lleno de Dios, satisfecho con Él. No cambiaría a Dios por nada en este mundo. ¿Cuántos dicen amén de su nombre? Amén. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, realmente te trae gozo.
Yo digo una cosa, amado hermano, Dios no ha cambiado. Quien ha cambiado somos nosotros. Muchas veces no experimentamos el milagro de Dios en nuestra vida porque nosotros nos hemos alejado de Él. Él nos alejó, nosotros nos hemos alejado. ¿Me entienden? Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. Ahora, voy a tocar el segundo punto. Amén. El primer punto, amén, que tocamos era en su tiempo liberó a su pueblo. El segundo, en su tiempo restaurará a su pueblo. Salmos 126, el versículo 4. Mira lo que dice ahí. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguev. Amén. Haz volver nuestra cautividad. Ahora, el Neguev es un desierto que cuando cae la lluvia forma riachuelos. Y esos riachuelos forman un verdor en pleno desierto. Ahora, en la traducción en lenguaje actual dice, Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto. Usted imagínese cuando mire esto del desierto del Neguev y usted al mirar el desierto del Neguev comienza, primeramente ve un desierto, después viene la lluvia y se forma esos riachuelos y después ve todo verde. Y usted cambió el paisaje. Escúcheme una cosa. No es así. Lo que hizo es que Dios bendijo ese lugar. Amén. Bendijo ese lugar. Y escúchame una cosa. Dios siempre ha querido la bendición de su pueblo Israel. De la misma forma de nosotros. Dios siempre ha querido la bendición para su pueblo. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema no ha sido Dios, el problema ha sido el pueblo. Porque Dios en el Deuteronomio capítulo 28, Dios le da promesas a Israel. Promesas de bendición, pero también le advierte las maldiciones. Porque Dios le dice, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Pero si haces lo otro, viene la maldición. Y entre la bendición y la maldición, el pueblo prefirió la maldición porque no hizo lo que Dios le dijo. Aleluya. En su palabra también, hermanos, Dios nos revela que Él quiere la bendición de su iglesia. Y uno se pregunta, pastor, ¿y cuál es la condición para que Dios nos bendiga? ¿Ah? Eso es bueno saber. Porque Dios expresa su deseo de bendición. Escúcheme. Tercera de Juan, el versículo 2 es bien conocido. Es bien conocido. Y dice ahí la palabra en tercera de Juan, el versículo 2. Amado, dice ahí la palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo 2 lo entendemos por el contexto. Juan le está hablando a un amado, a un hermano quien tenía mucho amor por él, llamado Gayo. Aparentemente, este Gayo, nombre romano, ¿no? Pero era un romano que había abrazado la fe cristiana. Entonces, dice el anciano, se le habla a Juan, en el versículo 1 estoy leyendo, a Gayo, el amado, a quien amo en verdad. Amén. Y ahora le habla así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa palabra deseo en el griego significa yo voy a estar orando. Lo que le está diciendo Juan a Gayo, dice, amado, yo voy a estar orando para que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo puedo hablar esta palabra a usted también, hermano amado, a quien amo en Cristo. Como pastor le digo,
amado hermano, yo voy a estar orando para que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y mira lo que dice más abajo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta palabra de bendición que lanzó Juan, el apóstol Juan, lo dijo a un hombre, no cualquier hombre, a un hombre que andaba en la palabra de Dios, a un hombre que ponía en práctica la palabra de Dios, a un hombre que tenía buen testimonio, lanzó la palabra de bendición. El apóstol Pablo también lanza una palabra de bendición a una iglesia. No le habla a una persona, le habla a una iglesia, pero no le habla a cualquier iglesia. A veces uno se pregunta, ¿por qué a esta iglesia? ¿Por qué esta iglesia siempre fue generoso con Pablo? En el capítulo 4, en el versículo 19, dice ahí, mi Dios, le dice Pablo así a esta iglesia, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así le dice Pablo a esta iglesia. ¿Por qué lanza esa palabra de bendición? No lo lanza por lanzar. Lo lanza porque esta iglesia lo apoyó una y otra vez para sus necesidades. Porque en el versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaron o me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo, dice, recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí lanza la palabra de bendición. Y le dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le digo una cosa, hermanos, acá hay un principio espiritual. Hay gente que no lo entiende. Usted dirá, pastor, ¿cuál es? Es bueno que el hombre de Dios, es bueno que tu pastor lance una palabra de bendición sobre tu vida. Amén. Pero cuando lanza la palabra, Dios es un Dios que, cuando un hombre de Dios lanza la palabra, Dios respalda esa palabra, bendiciendo. Pero a veces uno se pregunta por qué otros hombres de Dios no lanzan la palabra sobre algunos, porque lo tratan mal. No son como esta iglesia. Aleluya. No. Dios quiere bendición para su pueblo. Pero te digo algo. Para que Dios bendiga, hay principios. El domingo pasado hablé del principio de la honra al hombre de Dios. Y este principio yo le hablaba en el capítulo 6 de Gálatas. Dice así la palabra de Dios en el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. A este principio. Aleluya. En Dios hay bendición, pero siempre hay que entender que hay principios. Y Dios, por principios, ¿cuántos dicen amén? Y aquí la palabra de Dios habla que este pueblo, amén, le dice a Dios, le habla a Dios en el versículo 4, le dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos. Digo, ven, Señor, haznos reverdecer como has hecho con estos arroyos, como lo bendices, así bendícenos. ¿Tenemos que pedir bendición? Claro que sí. La Biblia habla que pidamos, pero también habla que obedezcamos. No es malo pedir, hay que pedir, pero hay que obedecer. Aleluya. Quiero tomar el punto tercero. Y el tercero es, en su tiempo consolará a su pueblo.
En el 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas. Quiero leer la versión, la traducción, el lenguaje actual. Dice así, amén: las lágrimas que derramamos cuando sembrábamos o sembramos la semilla se volverán cantos de espíritu. Así es en el lenguaje actual. Bajo el contexto de este verso o estos versos, habla de sembrar el trigo en la tierra prometida. Los comienzos son duros. Imagínate tú, después de 70 años, regresar a su tierra y después de 70 años comenzar a remover esos terrenos duros. Yo siempre digo algo: los comienzos son duros, de arduo trabajo. Acá lo expresa con lágrimas, acá lo expresan con llantos. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Habla de sembrar semillas, que se puede también comparar con sembrar la palabra. Les digo una cosa: comenzar una obra, la obra de Dios, comenzar una obra es dura. Comenzar una iglesia es dura, no es fácil. Hay gente que piensa que es fácil levantar una obra y juzgan a los pastores sin estar en el zapato de un pastor. A ver, levanta una iglesia y que Dios te bendiga. Es fácil juzgar, pero lo más difícil es hacerlo. Hay gente que habla en los medios de comunicación, en YouTube, juzgan a los pastores que tienen iglesias inmensas, pero ¿por qué tú no levantas algo así? Es fácil hablar, es fácil criticar. Lo más difícil es comenzar algo duro. Es la obra. Los comienzos son duros. Por eso dicen: los que siembran con lágrimas. Todo algo que se comienza es duro. Hasta una empresa al comenzar es duro. Cuando uno comienza, nadie se está contigo. Uno está solo. Aleluya. Yo recuerdo cuando comencé la obra de Comas. Le hablo de la iglesia que comenzamos. Le hablo con autoridad porque comenzamos una obra con 6 personas, 5 personas. Recuerdo que a veces cuando iba al culto no había personas, no había con quién hacer el culto. No es fácil al comienzo. Mucha gente se desanima. Hemos pasado horas orando, ayunando por días. La obra nos ha costado lágrimas. ¿Cuántas veces hemos llorado en la presencia de Dios por la obra, por las almas? Por eso es duro comenzar. Las almas comenzaban a venir a poco. Al comienzo, como un año no tuve nada, ni un alma se entregó, no había crecimiento. Después de un ayuno de 40 días, comenzamos a ver el crecimiento de la obra, poco a poco. Hemos comenzado a crecer. Dios nos ha dado crecimiento. Lógicamente, cuando algo comienza a crecer y ya está grande, ¿quién no quiere ser el pastor de una obra ya hecha? Por eso que mucha gente, a veces, en muchas iglesias, muchos líderes que dicen que tienen llamado, en vez de comenzar algo de abajo, quieren dividir la iglesia. En vez de comenzar algo de abajo, ponen su iglesia al frente de la iglesia donde estaban y comienzan a actuar con ese espíritu de Absalón, a inquietar la oveja del otro pastor. Eso es malo. No le gusta sembrar con lágrimas, quiere todo fácil. Así no es la obra de Dios. La obra se comienza con lágrimas. Lo que comienza con lágrimas, dice la palabra, con regocijo va a cosechar. Amén. Yo le digo a la iglesia, estamos al frente, ahorita, en este momento, nos está costando, y lo digo la verdad, comprar el terreno. Ha habido gente inclusive que se levanta contra lo que estamos haciendo, gente que critica, gente que habla mal de nosotros. Pero eso no nos debe tener. ¿Verdad que nosotros, antes de la pandemia, usted sabía, hemos hecho actividades cada mes,
hacíamos actividades, ahí dándole. Muchos hermanos nos apoyaron, amén, estaban con nosotros. Y digo la verdad, otros solamente eran observadores. Y por ahí, unos que otros, comenzaban a juzgar las cosas. Pero eso no nos desanima, porque comprendemos que así es la obra de Dios. Cuando Israel comenzó a levantar los muros, ya en Nehemías, los pueblos vecinos, entre ellos los samaritanos, comenzaron a poner obstáculos a la obra de Dios. Dice que cuando comenzaron a construir los muros, con una mano tenían el arma y con otra mano la pala. Iban trabajando. Pero siempre ahí trabajando a pesar de los obstáculos. Siempre haciendo la obra a pesar de los obstáculos. La siembra es dura, pero la cosecha trae gozo. Yo le digo una cosa, amado hermano. Escúchame, Dios lo permita y así va a ser. Va a llegar el tiempo en que terminemos de pagar este terreno. Y cuando lo tengamos ahí, ese día lo vamos a celebrar. Ese día nos gozaremos. Ese día nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Ese día los demás dirán, grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Ese día nos gozaremos, lloraremos en la presencia de Dios. Los que sembraron con lágrimas, digo yo, con regocijo van a cosechar. Y te digo de forma personal, si tú tienes un sueño en tu vida, no permitas que el diablo mate tu sueño. Cuando tú lo logres te vas a gozar, porque sembrar es con lágrimas. Al comienzo cuesta, de repente quieres ser un profesional, quieres ser un empresario, te va a costar, nada es fácil, nada es fácil. Siempre haz las cosas correctas, va a ser dura, pero cuando venga la cosecha vas a decir, valió la pena, Dios respondió en su tiempo, Dios respondió, he logrado lo que soñé, ahora me puedo gozar en la presencia de Dios, aleluya. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus regalías. Aleluya. Esto me trae esperanza. Me trae esperanza porque creo que vienen cosas buenas. A pesar de los obstáculos que hemos tenido en este año 2020. Y digo la verdad, a pesar de las bajas, como en una guerra, hay bajas y hemos tenido una baja, pero seguimos adelante luchando, mirando a Cristo, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia Jesucristo, la roca de los siglos. Adelante, iglesia. Mira a Cristo, mira tus sueños, que Dios hará realidad tus sueños. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en esta noche. Nos has hablado a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad, y tú lo sabes, Señor. Tú sabes, Señor, las palabras que nos has dado hace años. Hace años hablaste a mi corazón sobre esta obra. Hace años me hablaste lo que vas a hacer conmigo. Todavía no lo veo, pero aún sigo creyendo lo que tú me dijiste, Dios. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Yo sé que a muchos de tus hijos tú les has hablado al corazón. Has puesto sueños en su vida. Ellos todavía no ven las respuestas, pero le digo una cosa, mis hermanos. No pierdas tu fe. Créele a Dios, que a su tiempo Dios hará lo que te ha dicho, porque no te va a dejar. No te va a dejar Dios hasta que haya hecho lo que te ha dicho. En el nombre de Jesús. Amén.